Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Es un gozo para mí estar con ustedes en esta noche y mañana, durante la mañana, en los 3 cultos, compartiendo este tiempo especial de misiones. Nunca una iglesia está tan en el centro de la voluntad de Dios que como cuando hace, ora, participa y enseña sobre las misiones. Entonces, este es un tiempo muy especial para la vida de la iglesia y de eso se trata. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Ustedes tienen sus materiales también, que les pido que lo tengan allí a la mano. Empezamos con el tema que dice de la página 9, por favor, tomando la posta a las misiones, página 9 de sus materiales, y en las Biblias el Evangelio de Mateo, también el capítulo 9, página 9, capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 35 hasta el 38, por favor. 35 al 38. Vamos a leer. Yo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, de modo que si hay alguna diferencia con la versión que ustedes tienen, no se alarmen, por favor. Simplemente se trata de otra versión que en todo caso enriquece nuestra comprensión bíblica. Dice así: Mateo capítulo 9, verso 35. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Oremos, por favor, un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra que hemos abierto. Oramos pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que tú nos reveles tu palabra. Tú abras nuestra mente, Señor, y nos permitas recibir tu palabra, cada uno de nuestros corazones. Que tu palabra se pueda encarnar en nosotros, Señor, en esta noche por la obra de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Así oramos y esperamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la misión de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia sobre la tierra? El Señor Jesucristo nos dio ejemplo con su vida, con su ministerio, con su servicio, de cómo esto debe darse aún hasta el día de hoy en nuestros ministerios como iglesias locales. Dice el verso 35, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región. A ver, vamos a ver si hemos entendido. ¿Qué hizo Jesús? Recorrió. Primero, ¿qué? ¿Cuántas ciudades? ¿Cuántas ciudades? Todas. Todas las de esa región. Todas las ciudades. Y no solamente las ciudades que eran centros urbanos más o menos grandes,
grandes, sino también dice las aldeas. O sea, para nosotros serían los pueblos pequeños, ¿no? Dicen las estadísticas, más o menos en el Perú hay alrededor de 100.000 pueblos. 100.000 pueblos, costa, sierra, selva, norte, centro y sur del Perú. ¿Cuántos pueblos? Y algunos dicen, no, ese pueblo ya va a desaparecer. Y así vienen diciendo hace 2 generaciones y todavía no desaparece. En la época del terrorismo, ahí en la zona de Ayacucho, en Huanta, cuando hubo una migración, después que pasó el terrorismo, ¿qué pasó? La gente volvió a su tierra, ¿no? Ahí están los pueblos. Nosotros como iglesia local hacemos lo mismo. ¿Conoces todas las ciudades desde Tumbes hasta Tacna? Caleta por caleta, pensando solo en la costa. ¿Conoces los pueblos de la Sierra? Piura, la Sierra de Piura, la Sierra de la Libertad, Cajamarca con sus más de 30 provincias, Huaraz o Ancash con sus más de 30 provincias. Has caminado por el callejón de Huaylas, la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra, has visto los pueblos que hay por esa región. Y el sur, Abancay, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Puno, Tacna, Arequipa, etcétera, etcétera. Esa es nuestra región. El Perú es nuestra región para nosotros, ¿no? ¿Qué cosa hizo Jesús? ¿Qué cosa habría hecho Jesús en nuestros días hoy? Él habría recorrido todas las ciudades en 3 años. 3 años y medio. Todas las ciudades y todas las aldeas. O sea, ¿qué hizo Jesús? Puso en un local allí en Jerusalén o en Nazaret, iglesia cristiana. Vengan acá por favor a escuchar el mensaje de salvación. ¿Eso hizo Jesús? Jesús, fíjense el ejemplo que nos da. Fue a buscar a la gente donde la gente estaba. ¿Y qué cosa hizo Jesús? ¿Cuál era su tarea? ¿Cuál era su rol? ¿Cuál era su trabajo diario? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hacía él? Predicaba, dice, las buenas nuevas, anunciando la buena noticia acerca del reino, enseñando en las sinagogas donde estaban los judíos piadosos. Allí lo buscaba Jesús, se iba de sinagoga en sinagoga, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, y no hablaba de política, no hablaba de religión, no se metía con la ley de Moisés, no hablaba de los musulmanes, no hablaba de ninguna otra cosa, solamente hablaba de las buenas noticias del reino. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer? Bueno, lo vamos a ver mañana más en detalle, pero tiene que ver con esto: anunciar la esencia del evangelio a las personas. Las personas afuera no conocen el evangelio, conocen estereotipos del evangelio, ¿no? Ahora que está de moda esta situación de la igualdad de género y todo, nos encasillan a todos. Y dicen, tú eres de los retrógrados, ¿no? Tú eres parte de ese grupo que vive en la Edad Media. Y ya nos encasillaron, pero no nos han dado la oportunidad de hablarle del evangelio de Jesucristo. Y algunos dicen, no, yo no creo en Dios. Seguramente. Yo a esa persona le preguntaría, ¿cómo es el Dios que tú dices no creer? Descríbeme a ese Dios en quien tú dices no creer. Y muy por seguro que si Él nos describe a ese Dios que Él dice no creer, yo le diría, yo tampoco creo en ese Dios, porque ese Dios no existe.
mitos, ¿no? Leyendas, creencias totalmente ajenas al Evangelio. ¿Y quiénes somos los portadores del genuino Evangelio? La iglesia del Señor Jesucristo. Este año se cumplen 500 años de la reforma religiosa. 500 años que Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de su capilla, donde él predicaba. Y empezó todo un movimiento de reforma, de reingeniería dentro de la iglesia cristiana. Y nosotros somos herederos de esos esfuerzos iniciales por traer otra vez el mensaje del Evangelio a las personas. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Está yendo. ¿Y qué está haciendo mientras va? Está anunciando. ¿Qué cosa? El Evangelio del reino. Las buenas noticias de la salvación de nuestras almas. No se metan en otros temas. No entren a discutir temas que no conocen. Solamente limítense a hablar del Señor Jesucristo y de la salvación que Él nos ofrece por su muerte en la cruz. Tanto que tenemos que hablar allí, ¿no es cierto? Esa es nuestra tarea. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Allí en Mateo capítulo 9 nos enseña esto. Y de paso, dice, sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús no vino a sanar, ¿no es cierto? Porque si Él hubiera venido a sanar, habría fracasado, ¿no? ¿Cuántos enfermos se quedaron una vez que el Señor Jesús se fue? ¿Habían enfermos cuando el Señor Jesús se fue? Sí. Entonces, si Él vino a sanar, Él fracasó en su tarea, porque no sanó a todos, sanó a unos cuantos, ¿no? Él no vino a sanar, Él sanó por compasión. Es como cuando nosotros le damos el Evangelio a un niño que hace 2 días que no come. ¿Qué cosa nos lleva el criterio lógico, el corazón compasivo de un cristiano? ¿Qué nos lleva a hacer con esa criatura? Darle de comer. Pero nosotros no fuimos a darle de comer. Fuimos a llevarle el Evangelio de Jesucristo, pero de paso le dimos de comer. Igual hizo el Señor Jesús. Su corazón se llenó de compasión por los necesitados, por los enfermos, y los sanó a los que estaban por allí. Dice el verso 36 ahora: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Qué cosa hace el Señor Jesús cuando ve a la gente? No ve problemas, no ve conflictos, no dice, uy, ¿ahora qué voy a hacer con tanta gente? Dice que su corazón se llena de compasión y los ve confundidos, caminando de un lugar a otro. Los ve sin sentido en la vida, sin propósito en la vida, sin algo sólido. Y su corazón, dice, se llenó de compasión. ¿Has llorado alguna vez por las multitudes? Jesús lloró por las multitudes. Jesús lloró cuando vio las multitudes, porque las vio como ovejas sin pastor, las vio desamparadas, las vio a su buena suerte. El corazón de Jesús tuvo compasión, se compadeció de estas personas. En estos días, no sé si ustedes han escuchado, pero vi en televisión y creo que también salió en los periódicos, de una noticia
que aquí en el Perú, a raíz del terremoto de México, nos estamos preparando, ¿no?, para el gran terremoto que viene. ¿No es cierto? De paso, Chorrillos dice que va a desaparecer. ¿Será cierto? El tsunami de 30 metros de la ola va a subir hasta por allá. Bueno, pero esta noticia realmente me conmovió. En el municipio de Ancón, el alcalde de Ancón, con una autoridad de un ministerio público que le corresponde, han separado, creo que son como 75 hectáreas en el desierto, para construir una gran fosa común, para albergar a 50,000 muertos posibles, víctimas del gran terremoto que viene sobre Lima. Y en la parte de adelante va a tener un frigorífico gigante donde los familiares van a ir, reconocer a su difunto y decirle chao así nomás porque el que sigue. O sea, 50,000 muertos en una ciudad. No hay cementerio que aguante, ¿no es cierto? ¿Cuántos cementerios tenemos en Lima? Unos 10, 12 tal vez. ¿Cuántos se podrían así enterrar uno tras otro al día? Tal vez 1,000. Y los otros 49,000. Entonces no hay manera de que todos esos muertos vayan al cementerio. Entonces, ¿qué se está preparando? Una gran fosa común. Entonces usted, como familiar o sobreviviente, va a decir, pase a reconocer a su difunto. ¿Lo reconoce? Sí, muy bien, gracias. Despídase a la fosa común. El que sigue, por favor. Así de frío. Y no puede tenerlo mucho tiempo en el frigorífico, ¿no? Ahí mismo pasa a la fosa común, le cubren con una capa de cal y la siguiente capa y así sucesivamente. Están preparando ese lugar para 50,000 muertos en Lima. Esta semana han soltado esa noticia. 50,000 personas que pasan de un momento a otro a la eternidad. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hemos hecho por esas 50,000 personas? ¿Morirán con Cristo? ¿Alguien les habrá hablado de Cristo? No estamos hablando de nuestro país, ciudades lejanas, pueblos lejanos, etnias lejanas, donde hay que volar como 4 horas en avioneta desde Pucallpa, ¿no?, para llegar a esas etnias, como lo está haciendo nuestra hermana Patti. Estamos hablando de nuestra ciudad aquí, en Lima. Se viene una gran mortandad. Ya lo están tomando en serio. Están construyendo el cementerio. ¿Qué hacemos nosotros por salvarles? ¿Tu corazón se conmueve? ¿Se llena de compasión por esas personas que no conocen a Cristo? ¿Que no tienen a Cristo en su corazón? A eso nos referimos cuando hablamos de hablar de Cristo como iglesia local. Cumplir con nuestra misión de predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y entonces todo esto solamente es el entorno, el trasfondo a las palabras que el Señor Jesús nos va a decir. Y recién aquí viene la enseñanza, por si acaso. Y el Señor Jesús dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. En primer lugar, ¿qué verdad nos dice el Señor? La cosecha es abundante. 50,000 almas. Supongamos que nos ponemos a trabajar por esas 50,000 almas. ¿Cuántas podrían entrar aquí en nuestro templo? Bueno, tendríamos que multiplicar cultos, ¿no?, para tener unos cuantos miles.
de esos 50 miles, ¿no? La cosecha es abundante. Ahora más que nunca en el Perú, el peruano está listo para aceptar a Cristo en su corazón. En el Perú tenemos más o menos 80% de católicos nominales y practicantes, de los cuales aproximadamente un 15% son practicantes. Quiere decir, van a misas, hacen la primera comunión, se comulgan, participan de todas las actividades, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia cristiana evangélica debe estar aproximadamente entre el 15%. Lo sabremos ahora después del censo. Pero nuestro estimado más pobre, más conservador, es que estamos hablando del 15%. Claro, los más optimistas hablan hasta de 25%. Hemos crecido mucho la iglesia evangélica en el Perú en los últimos 30 años. La iglesia ha crecido mucho. Y habrá por allí entre un 5% entre otras sectas y los que dicen que son ateos o gnósticos, ¿no? Que es peor que un ateo, o sea, no saben qué querer, no creen nada, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, tenemos un 60% de la población peruana que está lista para aceptar a Cristo. Si somos 30 millones, aunque ya somos más, dice, ¿no? El censo nos lo dirá. Estamos hablando de 60% de 30 millones, ¿cuánto es? 6 por 3, 6 por 3, 18, ¿cuánto sale? Los que son buenos en matemáticas. 60% de 30 millones, ¿cuánto es? Pues, ¿cuánto? Pues ya eran millones, ¿no? Pues ya eran millones. ¿Cuánto? Como 18 a 20 millones de peruanos en costa, sierra y selva, en el norte, centro y sur del Perú, que están listos para recibir el Evangelio del Señor Jesús. Y si no creen más, es porque no les hemos predicado todavía. Y algunos lugares donde llegamos con el Evangelio nos dicen, ¿por qué han demorado tanto en llegar? ¿Por qué no nos hablaron de esto hace años atrás? Todavía nos desafían de esa manera. Quiere decir, hermanos, que en estos momentos en el Perú es un campo blanco para recibir el Evangelio del Señor Jesús. Tal vez ustedes no son muy conscientes de esta realidad, pero cuando uno viaja un poco a otros continentes, a otros países dentro del mismo Latinoamérica, uno se da cuenta de la diferencia. El mismo México, muy duro para el Evangelio, bien difícil que un mexicano acepte así nomás a Cristo. El europeo, está cerrado el Evangelio. Los asiáticos, depende de dónde, pero hay países que si eres cristiano y te descubren una Biblia, te botan del país y es lo mejor que te puede pasar, en otros casos te matan. En Latinoamérica, yo no conozco ningún país en Latinoamérica que esté tan listo y preparado por el Señor para recibir a Cristo, aceptar a Cristo en su corazón como lo está el peruano. Y hermanos, esto no es casualidad. Esto es un obrar de Dios entre nosotros. Esto se llama cosecha espiritual. Lo han vivido otras naciones antes. Gales pasó por un tiempo de cosecha espiritual. Escocia pasó en su historia por un tiempo de cosecha espiritual.
Argentina pasó un tiempo de cosecha espiritual, de donde hemos recibido excelentes predicadores aquí en el Perú. Pero ese tiempo de cosecha pasa. Y nosotros en el Perú estamos viviendo hace 20, 30 años tiempo de cosecha espiritual como nunca antes lo hemos vivido. Claro, no siempre fue así. Recuerden que en el Perú, en la época colonial, se mataba a las personas en la hoguera por tener una Biblia, por ser amigo de una persona que tenía una Biblia en su casa, por tener un amigo judío. Las personas morían en la hoguera. ¿Se acuerdan ustedes de la Santa Inquisición? Que de santa no tenía nada. Y ahí están los autos de fe. ¿Qué eran los autos de fe? Las condenas de por qué estaban siendo quemados. Y tenemos testimonios de nuestros misioneros que vinieron al Perú hace 90 años. Cómo los botaban de pueblos, los apedreaban, le tiraban piedras del cerro para que se vayan con su evangelio. Y los misioneros iban pueblo por pueblo en nuestra serranía, predicando el evangelio, caminando, durmiendo en la intemperie, buscando una cuevita para dormir, a lomo de bestia. Y llegaban a un pueblo y evangelizaban ese pueblo y abrían una iglesia y luego regresaban otra vez y les llevaban el evangelio otra vez. Nuestros misioneros que vinieron de Norteamérica hicieron eso aquí en el Perú, y con su sangre, muchos de ellos murieron en nuestra tierra, con su sangre sembraron el evangelio en nuestra patria. Ahora tú y yo ya no vivimos esa época. Ahora estamos nosotros viviendo la época de la cosecha espiritual. Pero hermanos, el tiempo de cosecha también pasa. ¿Sí o no? No podemos estar una generación, 2 generaciones, 3 generaciones de cosecha. El tiempo de cosecha pasa. De modo que tenemos que aprovechar el tiempo de cosecha que es hoy, que es ahora. En el año 73 en Lima, en la Alianza, teníamos solamente una iglesia de la Alianza en Lince. Ahora tenemos más de 60 iglesias en Lima y 14 centros de predicación más como iglesias hijas, casi 90 iglesias en total en Lima. Que si esas iglesias mañana se declara una iglesia nueva, empieza a funcionar como tal. Grupos que tienen 200 personas, 100 personas. Y eso hace unos años atrás no existía, hermanos. Claro, la Lima del 73 tenía 3 millones de habitantes. Ahora somos ¿cuántos? Lo sabremos con el censo. Pero estamos por los 10 millones. Y se calcula 1 millón de gente flotante. O sea que vienen de las provincias, hacen sus compras en Gamarra y se regresan, ¿no? Así como eso, hay 1 millón de personas que están flotando en la ciudad, pero somos una ciudad de 10 millones, entonces 90 iglesias para 10 millones ya no le hacemos pero ni cosquillas, ¿no? Necesitaríamos 200 iglesias, 300 iglesias para una ciudad como Lima. Hermanos, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que es tiempo de cosecha. Y cuando es tiempo de cosecha, a ver, los que alguna vez han sembrado la tierra, ¿qué se hace? Se dice gracias a Dios porque es tiempo de cosecha. Muy bien, después, ¿qué dice? Voy a cosechar. ¿Qué hace? Saca los frutos. ¿Yo solito? Por eso los que trabajaban la tierra tenían muchos hijos, ¿no? ¿Para qué? Manos. A la hora de la cosecha se necesitan manos. Así que mis 11 hijos a trabajar la tierra. Y si no es suficiente, ¿qué hago?
voy al mercado a contratar peones, ¿no? ¿Por qué? Porque si no cosecho, en el tiempo de cosecha, ¿qué pasa con mi cosecha? Se malogra. ¿Qué pasa con el maíz si no lo cosecho en su tiempo? Se malogra. ¿Qué pasa con la papa si no la saco de la tierra a tiempo? Se malogra. En tiempo de cosecha, vengan a ayudarnos. Los contrato a todos. Necesito hombros, necesito manos que me ayuden a hacer la tarea. ¿No es cierto? Estamos viviendo ese tiempo de cosecha en el Perú. Necesitamos hombros, necesitamos manos, necesitamos bocas que hablen del Señor Jesucristo, porque el tiempo de cosecha se acaba, hermanos. El tiempo de cosecha se acaba. Y tenemos que ser responsables por esta bendición que Dios está dando al Perú. Bueno, dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Los obreros son pocos. La cosecha, no le echen la culpa a la cosecha. Hay algunos cosechadores que van al campo y dicen, no, ese campo es muy duro. No, la gente de esta ciudad es muy dura. No, que este pueblo no quiere aceptar, es muy duro. No, el problema es obreros. Necesitamos obreros entrenados, preparados, con pasión por las almas, que estén dispuestos a hacer la obra de Dios. Cuando empezó Lima el Encuentro con Dios, hermanos, en el año 73, no había ni un pastor peruano que pudiese trabajar en una ciudad. Los pastores pocos que habían en la alianza habían sido entrenados para trabajar en zonas rurales. Y cuando se empezó en la iglesia del INSE, no había ningún pastor para trabajar en una ciudad con una iglesia mediana de 100 personas. La iglesia más grande que existía en Lima en ese entonces tenía 100 miembros de otra denominación. No se pensó jamás en una iglesia de 1000, de 300, 400, ¿no? Jamás. Han pasado todos estos años, 40 y tantos años, y el Señor ha levantado una nueva generación de pastores, hombres y mujeres, que Dios los ha preparado, que Dios los ha separado, Dios los ha llamado, Dios los ha formado desde el vientre de su mamá para esta tarea sobrenatural del ministerio. Hoy día somos más de 350 pastores a tiempo completo, familias pastorales a tiempo completo en el Perú. Estamos trabajando por la obra de Dios. ¿Es suficiente? No. Todos los días nos llaman a la oficina de la Alianza, allí en la Avenida Brasil, donde queda el Consejo Directivo Nacional. Necesitamos un pastor para tal iglesia. ¿Y qué les decimos? Otro aviso en el periódico. ¿Qué les decimos? Ante ese pedido, ¿qué les decimos? Hermanos, oren al Señor. Los obreros son pocos. Siempre la cosecha es más grande que los obreros. La demanda es mayor que los obreros. Y los obreros tenemos que multiplicarnos para hacer la obra de Dios. Los obreros son pocos. Así que dice el Señor, y esta es la lección: oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a su mies. ¿Qué tiene que hacer la iglesia del Señor Jesús ante esta realidad de la cosecha abundante y de la escasez de obreros? Orar. Ora al Señor.
Para orar al Señor tienes que conocer la realidad. Tienes que empaparte de la realidad. Tienes que conocer dónde es que hace falta realmente los obreros y entonces ponernos a orar. Señor, levanta pastores, maestros, misioneros, evangelistas, predicadores para hacer tu obra. Los necesitamos hoy. Señor, levántalos. Y tenemos que orar al Señor. Fue en un culto de oración en la iglesia de Antioquía que Dios respondió la oración y Dios llamó al ministerio a Pablo y a Bernabé. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 13, cuando la iglesia está orando, Dios responde y dice: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Y la iglesia obedece, los aparta, los envía a la obra misionera y los sostiene en la obra misionera. Ese es el rol que nos compete como iglesia: orar al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la cosecha? ¿Quién es el primer preocupado por la iglesia suya? El Señor Jesucristo. Él es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, necesitamos un pastor para esa iglesia, para esta obra misionera. Señor, necesitamos que nos des un misionero para ir a tal campo. Y orar de veras. Y orar hasta que Dios responda. Y Dios va a responder. Y prepárense. Porque muchas veces Dios responde como lo hizo con la iglesia de Antioquía en Hechos 13. Lo levantó de las mismas bancas de la iglesia. De las mismas bancas de la iglesia salen los candidatos a la obra misionera. Yo un día estuve allí como ustedes, sentado en la banca, escuchando estos mensajes, hasta que Dios me dijo: tú, al campo. ¿Yo, Señor? Sí, tú, al campo. ¿No te habrás equivocado, Señor? No, no me he equivocado, tú, al campo. Señor, pero mis hermanos son más capaces, ellos son mejores que yo, etcétera, etcétera. Señor, yo, al campo. Pues, ¿vas a obedecer o no? Al campo. Y Dios nos lleva al campo. ¿Cuál es nuestro rol? Es orar en serio, que Dios levante obreros. Fíjense ustedes que no está hablando aquí de la ofrenda misionera con la que vamos a sostener al misionero que sale, pero eso es una consecuencia es algo que viene después de una forma natural. No vamos a poder dar para misiones hasta que nuestro corazón no esté involucrado en las misiones. ¿No es cierto? Nosotros gastamos nuestro dinero ¿en qué cosas? En aquello que nosotros queremos gastar, ¿no es cierto? Aquello que nos gusta, aquello que creemos que es bueno, necesario, importante, ¿no? Creo que es necesario cambiar mi celular, así que gasto comprando un celular nuevo. De paso, ya salió el celular, el iPhone 8, para los que tengan interés. Entonces, gastamos nuestro dinero en aquello que nosotros creemos, que nos gusta y aquello que queremos, ¿no es cierto? Si tu corazón no está involucrado en las misiones, no habrá nada ni nadie que te saque un sol del bolsillo para las misiones. Pero si tu corazón está en las misiones, si has probado las misiones, entonces sí, tu bolsillo va a estar de acuerdo, va a ser una consecuencia natural
de hacer las misiones, de enviar a ese misionero que tú conoces. Cuando visité la ciudad de Toronto, en Canadá, hay una iglesia allí que se llama la Iglesia Popular. No la fundó, pero sí se convirtió en la famosa iglesia de un predicador y un autor cristiano muy conocido que se llama Oswald Smith, que ha escrito libros llenos de contenido misionero evangelístico. Su libro Pasión por las Almas es uno de los más famosos y conocidos. Esta iglesia, desde que el pastor Oswald Smith llegó, estamos hablando de 1800, ¿no? El ingreso de la iglesia era uno y su ingreso para misiones era otro. Con el pasar de su ministerio, el ingreso para misiones fue creciendo tanto que sobrepasó varias veces el ingreso que tenía para la iglesia. Esta sola iglesia llegó a sostener 1.200 misioneros en el mundo. ¿Cuántos tenemos nosotros? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos tenía esta iglesia? 1.200 misioneros en el mundo. 400 de los cuales eran de la alianza. Y esta iglesia no era de la alianza. Entonces yo tenía mucha curiosidad, mucho anhelo de estar en esta iglesia, de visitar la iglesia. Y yo estaba tan contento y tan emocionado cuando llegué que parecía que estaba pisando Tierra Santa cuando entré al templo. Porque es una iglesia misionera, una iglesia que a través de sus últimas generaciones empezó a bendecir a todo el mundo. Imagínense, una sola iglesia, ¿cómo puede bendecir a todo el mundo? ¿Nuestra iglesia podrá ser de bendición para todo el mundo? Tanto como nosotros nos involucremos y tanto como pidamos al Padre que el Señor levante obreros y tanto como nosotros hagamos misiones para el Señor. ¿Entiendes cuál es nuestra tarea? Dice: pidan al Señor que está a cargo de la cosecha, al Señor de la mies, pídanle que envíe más obreros, más obreros. ¿Quién es el que llama? Dios. No llama el pastor de la iglesia, no llama la directiva de la iglesia o la directiva nacional de misiones. Dios llama a las personas y le dice: déjalo todo, así como los pescadores, ¿no?, en la orilla del mar en el tiempo de Jesús. Déjalo todo, deja tus redes y ven y sígueme. Así el Señor nos llama, pero la iglesia tiene que pedirlo y Él va a obrar tocando corazones. ¿Entiendes cuál es nuestra tarea, hermanos? ¿Te das cuenta cómo nosotros podemos cambiar el mundo? ¿Te das cuenta cómo podemos influenciar el mundo? ¿Cómo podemos bendecir el mundo? No solo el Perú entero, sino el mundo entero. Desde nuestra iglesia podemos ser luz para las naciones. Esa es nuestra tarea. Amén. Oremos. Señor amado, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el desafío, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo obrar, Señor, cómo actuar como iglesia. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel, Señor, como iglesia? Bendícenos, Dios. Oro por la iglesia de Chorrillos, Señor, para que tú levantes misioneros, maestros, predicadores, pastores, Señor, de esta congregación,
y mis hermanos puedan enviarlos y sostenerlos alrededor del mundo, donde tú sea que los llames, Señor. Padre Santo, ayúdanos a ser fieles y tú vas a proveer todo lo que necesitamos para hacer tu obra, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.